Un gusto saludarles de nuevo, otro video para ustedes, así es. En este video quisiera yo abordar un tema que a mí me parece muy interesante, que es el tema de los mitos y leyendas dentro de las artes marciales. Ese aire místico que rodea a las artes marciales siempre ha sido muy atractivo para muchos practicantes, fans e incluso profesores. Siempre ha habido estas teorías de que ciertos estilos o ciertas técnicas o ciertos profesores tienen habilidades o capacidades sobrenaturales, como por ejemplo noquear a una persona sin tocarla o con la mirada hacer que un órgano se colapse. O sea, de veras, les estoy diciendo cosas reales, no estoy inventando. O personas que claman que estuvieron en combates muy secretos en una sociedad muy secreta de artes marciales extremas, y entonces que estas personas, los kumites, estuvieron en kumites donde tuvieron 200 peleas o 100 peleas o 50 peleas contra peleadores del underground de las artes marciales, o toda esta discursiva de algunos profesores que incluso todavía sigue existiendo, aunque no lo crean, de que tienen un conjunto de técnicas tan letales que no pueden ser utilizadas en ningún momento, ¿sí? Entonces, ni enseñadas. Entonces, estos profesores claman, yo tengo esas técnicas ultra secretas que me las pasó el profesor tal, del linaje tal, que viene desde la antigua China, etcétera. O sea, toda una serie de discursivas, comentarios e incluso doctrinas que claman un poder místico, un poder esotérico, y que ha sido muy bien recibido por muchas personas en Occidente. Y cuando digo esto de en Occidente es porque este halo de esoteria que rodea muchas artes marciales viene predominantemente de Oriente. Así es, de Oriente. Y no es de extrañarse. Por ejemplo, muchos de las ryus, de los estilos creados en Japón, de Kenjutsu y de Jujutsu, claman que sus fundadores, las personas que fundaron esos estilos, fueron instruidos por kamis, por deidades, fueron instruidos por tengus, por demonios. ¿Sí? La clásica historia de la persona que se mete en las montañas de Japón, en montañas muy llenas de misticismo y de energías sobrenaturales, y ahí aprende las técnicas de combate, con espada, sin espada, etcétera, diferentes armas, y luego baja ya como un iluminado marcial y comparte sus conocimientos y forman ese conjunto de conocimientos un estilo marcial particular. Y lo que yo les estoy diciendo es un común denominador en muchas escuelas clásicas de vudú japonés. Así es, muchas. Entonces, cuando ya la base de un sistema es una creencia donde las técnicas fueron eh, sacadas, vamos a decir así, del mismo cielo, de un ámbito celestial o de un ámbito sobrenatural, pues bueno, ya le da un aire místico tremendo, ¿no? Entonces, cuando todo este tipo de teorías y de mitos y leyendas llegan a Occidente, pues lógicamente resulta muy atractivo, sobre todo para las personas que necesitan algo en qué creer, algo diferente en qué creer. ¿Por qué? Porque o ya se cansaron de las creencias tradicionales, necesitan tener fe en algo que sea distinto, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga valor su vida. Y cuando llegaron toda esta migración de sistemas y de estilos de China, de Japón, de Corea, pues muchas personas tomaron con gusto todas estas teorías y las creyeron y las siguen creyendo. O sea, yo recuerdo de chico, incluso en mi caso, de tener siempre una curiosidad nata, por ejemplo, de todo el mundo de los ninjas, ¿sí? Que decían que los ninjas tenían la capacidad de desaparecer, la capacidad
de tocarte un órgano y matarte, o sea, todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo, pues yo tenía esa curiosidad y mucha gente. Sin embargo, en los noventas, vamos a decir los noventas, empiezan a salir, ¿sí? Personas que dicen, pues no, eso no es real, eso no es una verdad y lo vamos a demostrar. Y entonces empiezan a hacer peleas sin reglas, sin estilos. El famoso vale todo, ¿no? O vale todo, como decían los brasileños. Y luego vienen las artes marciales mixtas, el UFC, pero si ustedes se dan cuenta, todo este tema de las peleas en jaula en sus inicios fue un parteaguas en todo lo que yo les estoy hablando. ¿Por qué? Porque básicamente develó eh, toda esta fantasía marcial, ¿sí? O sea, en ningún momento hubo nadie o no ha habido nadie en estas peleas interestilos o peleas mixtas, ¿no? De artes marciales. No ha habido nadie que de una energía invisible noquee a otra persona, no existe, ¿no? Incluso cuando lo han intentado, todas estas vacas sagradas del misticismo marcial, pues han recibido unas verdaderas palizas y hay videos que demuestran lo que yo estoy diciendo. Este, y, e incluso con toda esta evidencia a partir de los noventas, donde bueno, muchos profesores entraron en, yo le digo, en el hiperrealismo de las artes marciales. Yo así le digo, el hiperrealismo de las artes marciales. ¿Por qué? Porque muchos sistemas, profesores, escuelas determinadas que estaban enfocadas al arte marcial aplicable, no a la mística como tal del arte marcial, sino al arte marcial como un sistema de combate aplicable. Muchas personas, vamos a decir, que desecharon totalmente toda la parte esotérica y fantasiosa de las deidades y los demonios y todo esto. Dijeron, no, eso no es cierto, eso es una completa mentira, es una superstición, un conjunto de supersticiones. Las artes marciales son otra cosa, ¿no? Y se fueron hacia el otro lado de la realidad. O sea, empezaron a indagar en lo que es una pelea real, a experimentarla, a desarrollarla, etcétera. Pero yo digo hiperrealismo, ¿por qué? Porque de alguna manera se centraron en la funcionalidad y practicidad de las artes marciales y dejaron a un lado totalmente toda la espiritualidad. Y aquí viene un tema importante. No es lo mismo la esoteria barata, ¿sí? Que es una traducción muy mezquina y muy ignorante de la verdadera espiritualidad marcial, a que uno, por medio de la práctica marcial, logre un estado de conciencia distinto, ¿sí? Y lo que yo estoy diciendo no estoy hablando de demonios y de ángeles y de fantasmas y de capacidades sobrenaturales dentro de las artes marciales. O sea, no estoy hablando de este rollo que muchos profesores o senseis o estilos de artes marciales y sobre todo orientales y también algunos occidentales vendían como mi maestro, ¿no? O mi estilo, o el profesor que fundó mi estilo, o los grandes maestros de mi estilo son invencibles, ¿sí? Porque eso es lo que muchas veces ha buscado todo este tema del misterio y de la parafernalia marcial y todo este circo de esoteria barata, es de a mí nadie me puede tocar, a mí nadie me puede hacer nada, yo soy invencible, soy tan poderoso, mi energía es tan poderosa y estoy protegido casi por Dios. Y creo que la gente no entiende esa diferencia, o sea, no entiende la diferencia entre espiritualidad marcial producida por una verdadera práctica de disciplina y de arte marcial funcional y aplicable versus un misticismo del libro de bolsillo, ¿sí me entienden? Un misticismo muy ignorante que nada más está basado en suposiciones, ¿sí? Yo creo que hay un punto medio, ¿sí? Hay un punto medio. Hay que entender los mitos y leyendas y toda la cosmogonía, vamos a decirle así, de las vías marciales, de las artes marciales,
que además está íntimamente ligado con la parte de arte de las artes marciales, la parte de arte, toda esta cuestión estética, mística que da a entender una vía o una forma de conocimiento. Creo que uno debe de entender realmente toda esta parte, ¿sí? Y no confundirse con, vuelvo a repetir, esoteria barata, marcial. Esoteria barata, marcial. Si uno sigue confundiendo estas dos partes, por un lado la verdadera espiritualidad marcial, y la sigue confundiendo por una esoteria barata marcial, y sigue pensando que es lo mismo, y uno vive engañado, y uno piensa que por medio de algún ki o algún chi dado por algún plano celestial o por una práctica de movimientos específicos, eso nos va a sacar adelante de una madriza en la calle, o de un secuestro, o de una violación, o de un ataque fúrico con un martillo a tu cabeza, y crees que todo este romanticismo marcial místico te va a sacar adelante, pues déjenme decirles que se van a llevar una gran y muy desagradable sorpresa, como ya se la han llevado muchos profesores que proclamaban algún tipo de poder sobrenatural y pues simplemente recibieron una completa y absoluta paliza por parte de alguien que simplemente sabía pelear. Simplemente sabía pelear. Entonces, a mí me parece un tema muy interesante. Muy interesante porque, por ejemplo, yo he estudiado mucho las ryus japonesas, todo el ámbito, incluso esotérico marcial. He estudiado varios clásicos del budo japonés. Uno empieza a entender que estos guerreros no estaban jugando, no estaban hablando de algún poder místico. Estaban hablando de la ciencia y del arte de la guerra, como un método palpable, como un método objetivo. Y hablan también de una diferenciación. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo dentro del ámbito japonés. Yo estoy enfocándome al ámbito japonés, que es el que más he estudiado. Tenemos por un lado las escuelas marciales, y estoy hablando desde la época medieval japonesa, la época de los samuráis. Tenemos por un lado las artes marciales basadas en el Zen, el budismo Zen, y las artes marciales japonesas basadas en el shintoísmo. Son dos ramas que hay que entender, ¿sí? No todas las artes marciales japonesas son lo mismo y no todas vienen de un contexto espiritual igual, ¿ok? En una época, por ejemplo, el budismo y el zen, sobre todo, era visto como una religión extranjera dentro del Japón, y la religión originaria o nativa y que debía ser seguida era el shintoísmo. Y dentro de este entendimiento podemos ver que las artes marciales japonesas que vienen desde la línea shintoísta son artes marciales muy esotéricas que claman poderes sobrenaturales, y las artes marciales que vienen desde el zen, desde el budismo, son artes marciales que claman no una esoteria, sino una aplicación científica del arte de la guerra y de la conciencia y del manejo de la conciencia de una forma muy zen, o sea, muy realista. Si entendemos estas dos diferencias y ustedes las estudian, se van a dar cuenta que hay una gran diferencia entre un misticismo que fue traducido por Occidente, porque además el misticismo shintoísta fue muy mal traducido en Occidente por una esoteria barata, y la diferencia con un zen o un grupo de artes marciales que fueron transmitidas de una forma más realista y más funcional. Creo que es muy importante estudiar esa parte para poder comprender desde dónde vienen los mitos y leyendas dentro de las artes marciales y cómo han sido utilizadas de una forma muy lucrativa por muchas escuelas, muchos sistemas, incluso hoy en día, frente a evidencia real de que toda esta esoteria barata no te va a ayudar en situaciones reales de combate, deportivas y de defensa personal. Suerte.